Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto. El día de hoy estaremos con la clase número 5 de la unidad 3 de la cátedra Elementos de Máquinas, correspondiente a poleas trapezoidales. La bibliografía a utilizar es el libro Diseño de Elementos de Máquinas del FAIRES, sería el capítulo 17. El ejercitario a utilizar es el ejercitario número 3 de elementos flexibles y los ejercicios recomendados del mismo son el 1, el 2, el 4, el 6 y el 7. Como pueden observar acá, se tiene el conjunto polea-correa trapezoidal, donde está la polea menor, está la polea mayor y está la correa, donde se pueden ver acá las pequeñas ranuras que contiene y acá en mayor detalle las dimensiones, donde esto es B, que es la anchura, T es el espesor y acá podemos ver el ángulo de ranura de la correa. Para dimensionar esta correa, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la potencia a transmitir, que es esta de acá, y multiplicarla por un coeficiente de servicio para poder tener la potencia de proyecto. Esta fórmula pueden obtener de la página 598. ¿De dónde yo obtengo entonces ese coeficiente de servicio? De la tabla 17.7 que se encuentra en la página 602. Si van en esta página en el libro, pueden observar acá esta pequeña tabla donde en las columnas pueden ver las máquinas conductoras, ya sean motores eléctricos, de combustión, turbinas, etcétera, etcétera, y las máquinas conducidas que pueden ser transportadores, máquinas herramienta, bombas, etcétera. Al tener estos dos de datos, yo puedo obtener acá el coeficiente de servicio. Aparte de tener en cuenta esto, tienen que notar que acá en la nota dice que se le suma un 0,2 a ese valor si cumple una de las siguientes condiciones que están acá. Que sea servicio continuo, es decir, más de 16 horas al día. También se le suma 0,2 si tenemos un ambiente húmedo y otras condiciones que se encuentran. En cambio, se resta 0,2 si el funcionamiento es completamente intermitente de temporada y esto debe estar específicamente dado en el dato, si no, no se considera. Acá tenemos un ejemplo de un motor eléctrico de corriente alterna con anillos rozantes que podemos encontrar acá en esta parte. Entonces tomamos esta columna y dice que alimenta con 20 HP un transportador de mineral que podemos encontrar acá, en esta columna. Entonces, al intersectar, me deja una NSF de 1,4. Aparte de eso, tengo que trabajar 18 horas al día en un ambiente húmedo. Si vemos acá en la nota, por tener servicio continuo, pues ya trabaja 18 horas, se le suma un 0,2 a ese resultado y también tenemos el ambiente húmedo, se le suma 0,2. Entonces tenemos de esta manera 1,4 más 0,2 más 0,2 y por ende tenemos un coeficiente de servicio de 1,8. Con esto ya podemos quitar la potencia de proyecto, que sería multiplicando por la potencia de 20 HP, que era la potencia transmitida. Y ahí tenemos que la potencia de proyecto es de 36 HP. ¿Okay? Bueno, aparte de eso, nosotros tenemos que dimensionar la sección transversal de la correa trapezoidal. Esta vez tenemos diferentes tipos de secciones que son A, B, C, D y E, y que cada una de ellas tiene diferentes ancho y espesor. ¿Qué necesitamos entonces? Acá en la abscisa pueden observar que necesitamos la potencia de proyecto, tomando el ejemplo anterior, era de 36 HP y nos da de dato que la velocidad de la polea menor es 800 RPM. Entonces, al intersectar ambos en esta figura, los 36 que tengo acá y los 800 RPM acá, yo puedo ver que entra dentro de esta sección C. ¿Se ve eso? Bueno, al entrar en la sección C, ya tengo de dato el ancho, que es 7 octavos, y el espesor, que es 17 sobre 32, que coloco acá. Entonces, con eso ya puedo dimensionar la sección. Luego, tengo que tener en cuenta que, a diferencia también de las poleas planas, las poleas trapezoidales se representan de esta manera. B75,
A35, C96, etc. ¿Verdad? ¿Qué significa la primera letra? La sección. Y la segunda es la longitud primitiva de la correa, es decir, la longitud de la correa total, ¿verdad? En este caso, como ejemplo, tenemos una sección B y la circunferencia o la longitud de la correa es de 75 pulgadas. Entonces, identificamos acá. ¿Ok? Bueno, si en el ejercicio me pide el número de correas, yo de la página 600 puedo quitar que el número de correas trapezoidales necesarias para transmitir una potencia se obtienen al tener la potencia de proyecto dividido la potencia nominal ajustada. ¿Qué es cada uno de estos? La potencia proyecto es la que acabamos de identificar que está en la página 598, que es multiplicar la potencia transmitida por el coeficiente de servicio. Ahora bien, esta potencia nominal ajustada es multiplicar ciertos coeficientes por una potencia nominal que yo acá tengo la fórmula, donde hay que tener en cuenta que la velocidad tangencial en la polea, en la correa es la misma tanto para todos los puntos de esa correa, por ende es pi por n1 por d1 y lo mismo, pi por n2 d2, donde la n son la velocidad en RPM y los diámetros son de cada una de las poleas, pero en pies. Entonces, hay que tener en cuenta que un pie es igual a 11 pulgadas. ¿Para qué menciono esto? Porque normalmente de dato me dan pulgadas. Entonces, yo pongo acá en pulgadas, divido entre 12 y ahí ya tengo en pies. ¿Cómo yo calculo el diámetro 1 y diámetro 2? Tengo varias opciones. Primero, me puede dar de dato una de ellas. Entonces, al tener de dato una de ellas y las velocidades de ambas, puedo despejar la otra. Otra opción es fijarnos en la tabla 17.3 y al obtener una sección con la figura 17.14 que habíamos calculado hace un rato, nosotros podemos tener debajo mismo de esa columna diámetros mínimos. Entonces yo puedo considerar que la polea menor, que es de 1, tiene un diámetro mínimo y entonces ahí ya es dato eso. Y con esta misma fórmula despejo de 2. La otra opción, si el ejercicio me dice que considera un proyecto económico, yo puedo tomar como velocidades económicas Vm que están en la página 584. Tengan en cuenta nomás que esta fórmula se utiliza solamente si nos está dando los datos necesarios. Es decir, si a mí me faltan muchos datos, yo puedo tomar esto como algo dado, ¿verdad? Como una suposición, entonces con esto yo quito los diámetros. La otra opción es a través de esta fórmula que compara con la distancia entre centros. Si yo ya tengo, por ejemplo, la distancia entre centros y uno de los diámetros, puedo quitar el otro también. Pero, como les mencioné, esto solamente si no nos da las cosas de datos. Ahora, continuando con lo que íbamos, ¿qué más necesito para calcular la potencia nominal? Estas constantes A, C y E, que también quito de la tabla 17.3 con la sección seleccionada. Si yo, por ejemplo, tengo la sección B, entonces me fijo acá. Tengo las constantes A, C y E distintas a que si yo tuviera la sección C, ¿se fijan? Entonces, acá en esta parte inferior de la tabla 17.3 puedo tener estas constantes. ¿Qué más me falta? Me falta los factores de corrección o coeficientes. KD, Kθ y KL. ¿Dónde está KD en la fórmula? En esta parte. Fíjense, KD está en esta parte para calcular la potencia nominal. ¿De qué depende ese factor de corrección? Depende del diámetro pequeño. ¿Está bien? Luego tenemos Kθ y KL, que son factores acá de corrección que se le multiplica la potencia nominal para poder tener la potencia nominal ajustada. Bueno, empecemos por el primero, KD. Yo debo irme a la tabla 17.4 que está en la página 600. Acá pueden observar al lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito? La división de D2 entre D1. Si tengo
ese valor, entonces vengo y veo en qué rango está entrando. Y con eso quito KD. Acá un ejemplo, si D2 vale 22 pulgadas, acá debía haber sido D1, vale 16 pulgadas, entonces la diferencia es, o sea, la división es 1,375. Si yo busco esto acá, veo que está acá, y entonces la KD es 1,1. Lo siguiente es la KL, que está acá. Es un coeficiente de corrección de longitud, y eso pueden encontrar en la tabla 17.6, que está en la página 601. Si acomodo esto acá, donde la KL dijimos que estaba en la tabla 17.6, esta es una parte de esa tabla donde yo necesito la sección y también necesito la longitud normalizada, y con eso quito el coeficiente KL. Por ejemplo, tengo la correa B75, busco sección B, longitud 75, y acá ya puedo quitar la KL 0,97, ¿ok? Bueno, por último me falta catita, que es un coeficiente de corrección del ángulo de contacto. Esto podemos encontrar en la tabla 17.5 de la página 600, donde pueden observar acá que necesito la diferencia entre D2 y D1 y esa diferencia dividir entre la distancia entre centros C. Por ejemplo, si D2 es 22 pulgadas, D1 quise poner acá es 16 pulgadas y la C es 35, entonces esta fórmula me da 0,17. Esto teniendo en cuenta que la transmisión es de una polea trapezoidal a otra polea trapezoidal. Entonces, elijo esta columna, con esta relación 0,17 estaría por acá aproximadamente, e interpolando me sale una catita 0,976. Bueno, entonces, resumiendo el procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es calcular la potencia de proyecto. Esto me refiero para tener el número de correas trapezoidales necesarias. Luego, calcular la potencia nominal con todos esos pasos anteriores que mencioné. Y finalmente, tener la potencia nominal ajustada. Entonces, si me voy a la página 600, veo que el número de correas es la potencia de proyecto dividido la potencia nominal ajustada. Otra cosa que me puede pedir el ejercicio es la longitud de la correa trapezoidal o la distancia entre centros, o ambas cosas. ¿Cómo yo quito la longitud de la correa trapezoidal? Tengo la fórmula para correa abierta, que es esto que observan acá, y para correa cruzada, que es la que no está graficada acá, pero sería más o menos de esta forma. Para la cátedra nosotros solo consideramos correas abiertas. Entonces, quito con estos datos de 1, de 2 y la distancia entre centros, y este valor de longitud yo normalizo con esa tabla 17.3 que habíamos mostrado anteriormente. Entonces, esta es la que utilizamos. Ahora bien, la distancia entre centros sería la distancia entre este punto y se determina de esta manera. Entonces, la distancia entre centros no se normaliza, solamente la longitud y los diámetros. Los diámetros también se pueden normalizar de esa tabla 17.3, y con eso quedaría todo. Si tienen algunas dudas pueden responder en este o también en el aula virtual. Muchas gracias.